Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Bien, acabo de compartir mi pantalla. ¿Me confirman que lo pueden ver? Sí, Sí, profe, yo lo discúlpame, veo. pero sí se Se ve. ve, profe, se ve. Sí se ve. Eso de matemática. Muy bien. Eh, Hoy día estamos ya finalizando esta parte del curso de matemática aplicada a TI. Y también en esta misma sesión vamos a estar iniciando ya el curso de física, ¿no? Física aplicada a TI. Bien, en la clase anterior hemos estado viendo lo referente a compuertas lógicas, álgebra booleana, ¿no? Construcción de tablas de verdad. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes? Sí, profesor. Muy bien. Acá justamente lo tengo. Acá teníamos pues, ¿no? Eh, una serie de, primero, los símbolos de los operadores, ¿correcto? Estos operadores a su vez tienen una simbología booleana y tienen una simbología en la parte electrónica que se conoce como compuertas lógicas, ¿verdad? Y se tiene una manera de organizar los circuitos, tanto en la parte de la construcción de los circuitos, claro, entendiendo de que hay que hacerlo, pues, utilizando la simbología de los circuitos, ¿no? Y eh, habíamos visto, ¿no? Algunas leyes del álgebra booleana. Bueno, les mostré tres formas que nos podremos encontrar, ¿verdad? Si nosotros buscamos información aparte, podríamos encontrar desde el punto de vista tradicional, ¿no? Con equivalencias lógicas, en donde se toman las proposiciones como PQR, ¿no? Y en donde por lo general cada proposición es una oración enunciativa, ¿no? Que puede ser calificada por nosotros como verdadera o como falsa. Desde un punto de vista algebraico también lo pueden encontrar. Y desde un punto de vista del álgebra booleana, ¿no? Y hemos notado pues las similitudes que se dan entre ellas. Bueno, hay que aceptar, son los mismos. Cambian de letras, cambian de nombre. Y esto lo hemos aplicado en la distinta resolución de casos que nosotros hemos visto, ¿no? ¿Dónde están esos casos? Acá están. Nos hemos valido, ¿no? Nos hemos valido para eso de, eh, de lo planteado acá en los ejercicios de reforzamiento número 2. Quedaba pendiente todavía ver algunos casos, ¿no? De estas compuertas lógicas, ¿verdad? ¿Intentaron hacerlo ustedes? ¿Se dieron tiempito a intentar hacerlo? ¿Qué dificultades han tenido? No, profe, que me confundí un poco. Bien, en realidad es muy sencillo, ¿ya? Vamos a ver esto para concluir la parte de las compuertas lógicas. Vamos a recortar esta imagen.
Ahí está. Y la vamos a pegar acá. A ver, a ver. Por acá vamos a pegarlo. Bien. ¿Qué nos dice acá? Encontrar la expresión booleana del siguiente circuito con la compuerta lógica, circuito con llave y la expresión sintetizada. Vamos por lo último. De repente, si ustedes no recuerdan, en la última sesión, la expresión sintetizada era una serie de acciones que nosotros ejecutábamos de tal manera que aplicando las leyes del álgebra booleana podríamos representar un circuito o podríamos expresarlo de una manera más pequeña, con menos componentes, ¿no? Un circuito con llave hace referencia justamente a lo que mostrábamos hace un momento, a tratar de representar utilizando, ¿no? La simbología electrónica de los circuitos, ¿no? El circuito final que vamos a obtener acá. Y por último, analizar, pues, con las compuertas lógicas, qué es lo que se va a obtener acá. Primero debemos en este gráfico analizar en qué compuerta lógica estamos. Por ejemplo, esta de acá. ¿Qué compuerta lógica será? ¿Recordamos? Si no recuerdo mal, en la sesión anterior les he compartido justamente estas. Ahorita vamos a hacer más grande esto. Uy, se ha borrado. Es una AND, profesor. Bien, ahí el compañero justamente está participando. Nos manifiesta que es un circuito AND, ¿no? Lo que vendría a ser la I en lógica. Vamos a comprobar, efectivamente. Buscamos el circuito AND, correcto, efectivamente, ¿no? Tenemos acá el circuito. Entonces, pero a diferencia de lo que nos plantean acá en la tabla, acá nos están proponiendo 3 entradas. Puede tener muchas entradas, ¿no? Así como veríamos que en la proposición lógica I podría tener muchas proposiciones, ¿no? Pero la regla se sigue cumpliendo. Vemos que tiene la entrada negada de A, B y C, ¿no? Vale, tiene tres entradas, ¿no? Si hay 3 entradas, entonces hay 3 posibles valores. Pero en el mismo circuito, allá abajo, tenemos otra compuerta lógica. No es igual a la anterior. La anterior es la AND, ¿cierto? ¿Qué compuerta lógica es esta? A ver, díganme. Un OR, profe. Un OR, ahí vamos a ver. No, OR. Efectivamente, es una compuerta OR, ¿cierto? Es una compuerta OR. Recordemos que el AND es un producto y el OR es una suma. Y ambos tienen sus distintas formas de equivalencias, ¿ya? Tienen sus distintas formas de equivalencias. Bien, esta es una OR. Ahora, tener en cuenta lo siguiente. En ambos tenemos 3 entradas, pero podemos notar que en la entrada de la A hay una especie de bolita. Acá la resolución de la imagen como que no ayuda. Esa bolita es la negación, ¿cierto? Es la negación. ¿Cómo se representa en símbolos la negación? Acá está, miren, se representa con una rayita en la parte superior, ¿no? Así se representa. Una rayita en la parte superior. Entonces, como la AND, vamos a poner acá con azul, la AND es un producto, o sea, acá tengo A negado o negación de A por B por C.
¿correcto? Y acá, ahí tengo dos que también están negados, ¿cierto? O con negación. Entonces tengo la negación de C más, recordemos que esto es un OR, B más la negación de B, D. Y obtenemos que al final conforman dos entradas de este circuito, de esta compuerta. ¿Qué compuerta es esta? Miren, no sé si se puede notar. Voy a tratar de dibujarlo, es así, ¿no? Pulso no ayuda. Pone Z. Y acá tiene como una especie de colita adicional. Y ahí están sus dos entradas. ¿Qué compuerta lógica será esta? Veamos acá. El Es SOR, una SOR, NOR, profe. NOR explosiva. Lo observan. Es una NOR, profesor, NOR explosiva. Está en esta tabla. No, No no, está, profe, ¿verdad? no, No está. Se no parece a está. esa. ¿Sí? Se parece a esa. Entonces es un XOR negado. Profe, ¿cómo que negado? Claro, porque acá al final, si ustedes ven acá en el gráfico, aunque el gráfico tiene una calidad pésima, ¿no? Acá al final tiene una bolita, ¿verdad? Quiere decir que el resultado que se obtiene, todo ello será negado. ¿Cierto? Pero ¿cuál es la fórmula de esto? ¿No? El operador es este símbolo de un operador de suma encerrado en un círculo, que en realidad viene a ser, viene a ser el producto ¿no? del primero por la negación del segundo, más el producto del primero, de la negación del primero por el segundo. Bien, vamos a efectuar primero eso, ¿no? Entonces, ya está fallando el internet. Entonces aquí tenemos, que es primero, ¿no? Z, ¿no? Z es igual, vamos a poner acá, entre paréntesis porque tengo varios términos, A por B por C, paréntesis, ¿no? Aplico el operador de esa compuerta lógica, abro paréntesis, C más B más la negación de D, o sea, D negado como dicen ahora. Pero como acá tengo una negación, todo eso, caramba, es que pulso, hombre. Todo esto se le aplica, ¿no? A todo esto la negación. Pero no termina ahí, hay que desglosar este operador. Este, jóvenes, es un operador. ¿Ya? Hay que desglosarlo. Según la fórmula que tenemos arriba, es, caramba, este mouse, hombre, es el primero, el producto del primero por la negación del segundo, más la negación del primero por el segundo. ¿Ya? Borro acá. Vamos a ello entonces. Entonces, es, ¿no? El producto del primero, el primero es todo esto, A negado por B, por C, ¿no? Por el producto, ¿no? del segundo, C negado más B más D negado, pero todo esto con su negación, ¿correcto? Más, más la negación del primero, o sea, A negado por B por C, paréntesis, todo esto negado, por el segundo.
negación de C más B más D negación. Pero todo esto, a su vez, voy a poner acá unas llaves, un corchete, perdón. Todo esto, a su vez, está negado, ¿ya? A ver si el pulso me lo permite. Todo esto, a su vez, caray, qué feo. Pero ahí está. Entonces vamos a resolver. Ahí tenemos la expresión. Ahí tenemos la expresión aplicando la terminología booleana. Ojo, no se necesita tener un postdoctorado en el MIT o en la NASA para hacer eso. Lo que estamos haciendo es bien simple. Estamos identificando la compuerta lógica y según eso estamos aplicando su fórmula. ¿Ya? No es para que se estrese ni nada por el estilo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ahí tenemos ya la expresión y si nosotros desearíamos, en base a eso, podríamos ya construir su tabla de verdad, ¿verdad? En donde aplicaríamos la fórmula de 2 a la n, donde n es el número de entradas que tenemos, que es 4. O sea, 2 elevado a la 4, porque tenemos A, B, C, D, 4. Y 2 elevado a la 4 es... ¿Cuánto, señores? ¿8? ¿Cuánto será 2 elevado a la 4? 16, bro. 16. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Ah, miren, es una tabla extensa, ¿verdad? 16 líneas. Vamos a tener 16 posibilidades, ¿no? Pero, y aparte de eso, carambas. Un momentito. A veces me agarra pues este proceso gripal me deja con una tos. Bueno, vamos a aplicar entonces estas fórmulas o leyes o equivalencias, como quieran llamarlo, ¿ya? Como quieran llamarlo, de acá, de acá podemos guiarnos, ¿no? Justamente en la clase anterior lo hemos estado aplicando. Vamos a borrarlo. Esta es una imagen, ¿verdad? Se está haciendo lento la red. Esto también. Carambas. Ya. Aquí vamos, acá vamos a guiarnos, ¿ya? Las letras pueden cambiar. Incluso una letra puede representar la agrupación de más letras, ¿ya? Del álgebra booleana. Yo sé que a algunos le da un dolor de cabeza, pero tranquilos, es sencilla en realidad. Si ustedes recuerdan operaciones combinadas en primer semestre, nos decía que cuando observábamos signos de agrupación y colección, la prioridad la tenían los signos de agrupación y colección. Entonces, dentro del corchete tengo paréntesis, ¿no? Vamos a resolver lo que esté dentro del paréntesis. Primero, hay paréntesis en donde estamos aplicando negaciones, ¿no? Acá mírenme. Algunas dentro que tienen operaciones de OR, o sea, la suma, y otras, la que está a la derecha, tienen operaciones de AND, o sea, un producto. Veamos en la tabla si es que tenemos alguna fórmula lógica, porque no hay nada que descubrir, no reinventamos la pólvora. Veamos si tenemos alguna fórmula lógica que nos apoye sobre la negación. Acá no tenemos ninguna. Vamos a la tabla original acá. Ahí está. Fíjense, acá tenemos los teoremas de Morgan, que nos indica que cuando haya negación de una suma, o sea, la negación de un OR se convierte en negaciones individuales, pero de AND, o sea, esto, y negaciones de AND
se convierten en negaciones individuales de OR. Eso vamos a aplicar. ¿Ya? Eso vamos a aplicar. Profe, acá también lo hay. Sí, acá también hay. Miren, de Morgan. Profe, acá también hay. Sí, acá también hay. ¿No? O sea, de todos los gustos, sabores hay. Lo importante es aplicarlo. Vamos a aplicarlo. Movemos un poquito la pizarra infinita. Vamos a aplicar. Voy a copiar Z igual. Abro corchetes. No hago nada por el momento acá. No efectuamos nada acá. Y acá sí vamos a aplicar esa propiedad de Morgan, ¿no? Tenemos una negación de un SOR. Se convierte en ¿qué? En negaciones individuales. Voy a aplicar paréntesis. En negaciones individuales, ¿no? Negación de negación de AND, o sea, de multiplicación, ¿cierto? Acá B y acá D, negación de negación. ¿Por qué estamos aplicando ahí? Nuevamente, estamos aplicando la regla de Morgan. ¿Qué nos dice esa regla de Morgan? Mejor voy a traer esto acá. No está moviendo tanto. Esto estamos aplicando, ¿no? ¿No? La negación de una, o sea, toda una operación de AND negada se convierte en negaciones individuales, pero cambia el operador. Lo que es AND es OR, lo que es suma es producto, lo que es producto es suma. ¿Ok? Bien. Eso estamos aplicando acá. Una advertencia, miren, me ha salido el mensaje de red insuficiente. Ese es cuando el clima se pone un poco raro por acá. Miren, problemas de audio, tranquilos. Miren, les decía que si hay problemas de audio, la sesión está siendo grabada, ¿ya? Bien, seguimos entonces. Aplicamos lo mismo acá, solo que acá tengo una suma. Negación de AND se convierte en negaciones individuales de OR, o sea, de suma, ¿no? Abro paréntesis, negación de negación más B negación o negado más C negado. Y el resto copia igual. Caramba, ¿qué tal pulso, hombre? A ver, ahora sí. Y no olvidar que todo esto a su vez tiene una gran negación. Claro está que eso lo vamos a efectuar al último, ¿verdad? Porque todavía quedan situaciones individuales internas que hay que hacer. Por ejemplo, acá, ¿no? Vemos que hemos obtenido productos, ¿no? Entonces podemos aplicar la propiedad asociativa, esta propiedad. Fíjense, según nuestra conveniencia, podemos, ¿no?, sumar combinando tanto la propiedad asociativa como la propiedad conmutativa. Podemos aplicar esto combinado con esto. ¿Ok? Bien, vamos a ello entonces. Acá está. Entonces, vamos acá, Z. Igual, yo voy a hacerlo paso por paso, ¿ya? Ustedes, si tienen más práctica, lo pueden hacer por resumido, ¿no? Acá voy a poner A por B por C, sin el paréntesis, mire. Por negación de negación es simplemente C. Negación de B. Negación de negación simplemente es D. ¿Correcto? Más, acá lo mismo, sin paréntesis, ¿ya? A, perdón. A, negación de negación, más negación de B, más negación de C. ¿Cierto? Paréntesis.
Acá tengo un producto todavía. Y bueno, acá no hay nada que hacer, ¿no? Negación de C más B más D o negación de D. Cierro, carambas, cierro corchetes. Veamos acá. Por conveniencia, podemos nosotros asociar, ¿no? Fíjense, acá tenemos B, ¿no? Por B negación. ¿A qué es igual, ¿no? Una entrada, ¿no? Multiplicado por su negación. Vamos a ver. Aquí está, ¿no? Una entrada multiplicada por su negación es 0, ¿ya? Y toda, ¿ya? Una entrada multiplicada por su negación es 0. Y toda proposición multiplicada por 0 da 0. Ajá. Ahí está el meollo. Aquí vamos a poner un ajá. No, está mal ese símbolo, ¿no? Debería ser así. Bien, entonces, aplicando la propiedad asociativa, tengo B por B negación por, y el resto copia igual. A por C por D negación, ¿no? Más, y acá tengo un producto de A más B más C negación por C negación más B más, bueno, no me acostumbro a decir eso, D negado, ¿no? Y arriba hay una negación grande, ¿eh? No, todavía no va a dar el pulso. Entonces, aplicando la propiedad, esto es 0, ¿correcto? Esto es 0, multiplicado por A, por C, por D, más, paréntesis, A más B negación, más C negación, por C negación, más B, más D negación. Cierro corchete. No olviden que arriba hay una negación grande. Entonces, el 0 multiplicado por todos estos, al final, aplicando la propiedad, ¿no? El 0 multiplicado por todos estos, al final va a dar 0. ¿Correcto? Pues todo esto da 0. Vamos a hacerlo. Z igual, corchete, todo esto da 0. Sumado con, perdón, paréntesis A, no es negación acá, más B, más C, negación, carambas, ¿no? Multiplicado por C negación, más B negación, cierro paréntesis, cierro corchete. Ahora, ¿qué pasa cuando sumo 0 con otra proposición o con otra identidad o entidad algebraica? ¿Dónde está esa propiedad? Aquí está. Ahí está, miren, ve. A más 0 es A, o sea, toda proposición o toda entrada sumado con 0 es la misma entrada. Entonces, todo esto se va a resumir en lo siguiente. Z igual, ¿no? A más B negación, más C negación, paréntesis, multiplicado por C negación, más B más D negación, paréntesis. Y todo esto está aplicado a una negación, ¿no? Que no le copian las dos líneas arriba. Volvemos a aplicar la ley de Morgan, ¿cierto? Antes de eso, acá hay un producto de dos negaciones, ¿no? Acá hay un producto de dos negaciones. Entonces voy a aplicar, ¿dónde está? Acá no está. Voy a aplicar esto, ¿no? Hay una suma. Entonces, hacemos de cuenta como que todo esto es A, todo esto es B. Y aplico de Morgan.
¿no? Entonces voy a tener A más B más C, ¿no? Paréntesis, o sea, todo eso es A, correcto, más, a ver, caramba, ahí está, la negación individual más la negación individual, ¿no? Eso hay que hacer. Más, perdón, C negado más B más D negado y todo esto negado. Y internamente vuelvo a aplicar De Morgan, ¿no? Voy a tener A negado por B negado negado por C negado negado. Más, acá lo mismo, C negado negado por B negado por D negado negado. Pero ¿qué estás haciendo acá? Bueno, acá estamos aplicando otra vez De Morgan, ¿no? Pero esta vez para la suma. Esto. Caramba, ya está, ya está. Para la suma, ¿no? Es la negación del producto. Entonces, acomodamos a conveniencia. Z, caramba, en otros países está prohibido esta Z, no saben por qué. Tengo A negado, por negación de negación es lo mismo, negación de negación es lo mismo, más negación de negación es lo mismo, B negado, por negación de negación es lo mismo. Miren, nos ha quedado esto, ¿no? Nos ha quedado esto. O sea, nos ha quedado, ¿no? A negado por B por C, más C por B negado por D. ¿Y cómo podemos resumir esto? Ah, muy bien, una compuerta lógica. Recordemos que esto es el AND, ¿no? Con 3 entradas, ¿no? ABC, y acá negado. Más, caramba, es que feo está el pulso, hombre. Ustedes saben que el más es el SOR, ¿verdad? Ahí está. Y acá va a haber 2 entradas. Y uno será conformado por esto, ¿no? Por esto. Donde vamos a tener 3 entradas más. 3 entradas más. C, B y D. Pero no es necesario ponerlo ahí. Podemos jalar C desde acá, ¿no? No le jalado más. Sigue siendo C. La negación de B, podemos jalar B desde acá. Normalmente se tira a poner así, para saltarlo. Ahí está. Pero la negación está acá en la bolita, ¿no? Y por último la D. La D si no está arriba, ¿no? Entonces aquí tenemos la D, ¿no? Y ahí está. Este sería Z, ¿no? Fíjense cómo se ha reducido o cómo hemos obtenido, a diferencia del operador inicial, ¿no? Donde teníamos un operador más compuesto, ¿no? Bueno, fue lo mismo, no, esto, ojo, esto no es lo mismo que esto, ¿ya? Implican otros operadores, ¿ya? Y si quisiéramos construir su tabla, copiaríamos acá A, B, C, caray, ¿qué pasó acá?
Se bloqueó. Se ha bloqueado. Sí, justamente utilizo este gestor de contraseñas porque tengo un montón de cuentas y contraseñas, no me acuerdo de todas, sinceramente. Ahí está. Y acá había que copiar, pues, como es 2 a la n, no olviden, 2 a la 4, 16. Primero vamos con 16 ceros, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ceros. Y 8 unos. 1, 2, 3, 4, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8. Para B vamos iterando de, si el primero hemos construido de 8 en 8, acá vamos de 4 en 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿No? Otra vez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Para la C vamos iterando de 2 en 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Y para la D, iterando de 1 en 1. Hasta completar los 16. Ahí tenemos, ¿no? Y luego pues vamos analizando cada uno, ¿no? Vamos analizando cada uno. Por ejemplo, acá, ¿no? Acá tenemos A por B por C, pero A negado, ¿no? Si en la primera línea tenemos que A, B, C vale 0, entonces acá tendríamos la negación de 0 es 1 por 0 por 0. Y 1 por 0 da 0, ¿verdad? 0. Y acá tenemos, un poquito. Caramba, acá tenemos C por B negado por D. Si C es 0, B negado es 0, o sea 1, y D también es 0, ¿no? 0 por 1 por 0 da 0. ¿No? Entonces, si tengo dos entradas 0 en la OR, según la tabla, está la tabla, acá está la OR, según la tabla, 0 con 0 da 0, ¿no? Entonces, el resultado de todo esto, 0. Y así vamos iterando todos los demás, ¿no? Comprobando uno por uno. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Si usted consultaría, profe, yo acá puedo resumirlo, puedo ir avanzando sin la necesidad de ir línea por línea. Claro, puede ir avanzando, pero yo quería hacer paso por paso, indicando qué propiedad estamos aplicando, ¿no? Para que más o menos se ubiquen en donde estamos aplicando Morgan, en donde asociativa, en donde, bueno, y así. Sí, Alex, estabas levantando la mano, te escucho. Sí, profe, buenas noches. Es sobre las entregables de matemática. Quisiera saber, cómo vamos a hacerlo, si nos podría dar algunas indicaciones, se va a emplear la fecha de entrega o cómo va a ser eso. De matemática aplicada a ti, profe. En matemática nosotros tenemos una sola actividad entregable que es esta. Les estoy adjuntando al chat Ya. la única actividad entregable que debemos hacer. Y también lo voy a enviar para nuestro grupo, ¿ya? También le estoy enviando a nuestro grupo, solo que va demora en cargar el condenado. Profesor, ahorita me tengo una duda. Hoy día también tenemos que presentar eso. A ver, en matemática, déjeme chequear
Déjenme chequear mi Blackboard. A ver. ¿No? Sí, Es sobre las máquinas Turing. tiene como fecha el día 5 de abril, o sea, hoy día, ¿ya? Profesor, si presento mañana no voy a poder, ¿no? No voy a poder, presentar o subirlo, no, para nada, ¿ya? Tienen hasta el día 9 para enviar esta actividad. Profe, poco tiempo, ¿no? Es muy difícil. No, señor, mire, esta es la actividad en realidad, miren, ¿no? ¿Cómo se hace esa actividad, profe? ¿Puede dar alguna indicación? Bien, con esa pregunta me respondo a mí mismo de que ustedes no son curiosos y no han revisado su Blackboard. Pero bueno, les estoy mostrando ahí en la pantalla las preguntas que hay que resolver para subir la actividad, la única actividad que nos piden en este curso. En matemática, ojo, matemática, ¿ya? Lo observan, ¿verdad? O ya no se visualiza mi pantalla. Sí, profe. Dice, pero Esa es la única actividad, ¿ya? Profesor, pero acá en el Blackboard observo de que hay dos actividades entregables. Sí, es el mismo archivo, ¿sí? Es el mismo archivo. A ver, voy a mostrar mi Blackboard, ¿ya? Caray, se ha puesto lento esta vez. Acá está. Matemática, ¿no? Acá en actividades entregables, ¿no? Tenemos primera entrega, segunda entrega. Acá podemos ingresar y ahí podemos subir, ¿no? Acá también. Profe, pero ¿dónde obtengo el trabajo? Acá miren, el trabajo del curso. Ustedes ingresan ahí y ahí está el único archivo, ese archivo PDF que les he alcanzado, ¿no? Profe, yo no tengo en mi computadora, yo no tengo computadora, puede ser un caso, ¿no? Profe, no tengo computadora, este, no tengo yo Word, no te hagas problemas, ¿no? Si ustedes han observado, carambas, como les he mostrado ahí, es un PDF donde hay 6 preguntitas que responder, ¿no? Los 3 primeros los pueden resolver con el avance que hemos hecho hoy día. Y los 4 últimos, ¿no? Como los 4 últimos, que son netamente preguntas teóricas, ¿ya? Los 4 últimos son preguntas teóricas. Les voy a alcanzar en el chat de nuestro Teams. Les voy a alcanzar. A ver. Ah, se ha puesto lento otra vez. Ahí está. Les estoy alcanzando un blog de notas, ¿ya? Les estoy alcanzando un blog de notas en nuestro grupo y en nuestro chat del Teams. En este blog de notas les he preparado, permítanme compartirles, ¿ya? Va a ser más pequeño, ya está muy grande. En este blog de notas les he preparado una serie de enlaces a vídeos en orden, ¿no? Desde de qué nos habla, quién fue Norman, perdón, Noam Chomsky y su estructura gramatical, su propuesta gramatical, hasta qué son los lenguajes de los autómatas y terminamos con qué es una máquina de Turing. De todos los videos que van a encontrar ustedes en Google, les he hecho este resumen para que ustedes con tranquilidad lo visualicen. Incluso ahí en los videos test nos hablan también de eso, ¿no? Permítanme mostrarles también.
¿Dónde está? Acá tenemos a unos tests, unos videos, ¿no? En estos videos nosotros podemos ingresar. En el material 1 no, en el material 2 también. Para los que somos de acá de la Amazonía nos va a llevar un poquito de tiempo a ingresar al canal de streaming de Office 365. Este es el de streaming de Office 365, ¿no? Está cargando. Profe, y sobre diseñar una máquina Turing, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Esto también vamos a hacer? En ninguna parte nos piden diseñar una máquina de Turing, Alex. Ah, ya, arribita dice, profe. Un ¿Dónde? planteamiento del trabajo. ¿Sí? No, no, esta parte no lo vamos a hacer. No, no tenemos acceso a un laboratorio. ¿Ya? Ya, profe. Esto sí lo vamos a hacer. Esto lo vamos a hacer. O sea, vamos a explicar con sus palabras, ¿no? ¿Qué son los autómatas finitos? Chequeamos el video. No les recomiendo leer el material que nos han propuesto acá, porque es infumable esto, ¿ya? Debo de parte del Senati pedirles una disculpa porque no han tenido, parece, el equipo de ¿no? El equipo de Senati no ha tenido tiempo, creo, para construir una mejor herramienta o material. Y así como está propuesto, no lo van a entender. Entonces, me he visto la necesidad de filtrarles algunos vídeos, ¿no? Chequeamos los vídeos y respondemos a estas preguntas. Ahora, profe, ahí hay dos actividades, sí. En las dos actividades subimos el mismo archivo. Pero eso sí, jóvenes, no googleen y no copien y peguen. ¿Ya? No tengo Word, profe. Ah, muy bien, toma, mía. En un papel, escribe, checa el video en tu celular y según lo que vas entendiendo, resume ahí. Escribes, ¿no? En un papel. Te llevará puesto esos tres papeles. Escribir, escribir, escribir. ¿Y cómo lo envío, profe? Ah, muy bien, tienes un celular, ¿no? Por lo menos para que te conectes. Le tomas una imagen, una captura, y esa captura lo adjuntas. Esa será tu presentación. Me estoy yendo al caso más extremo. En el caso de repente ahorita no dispones de una computadora, una PC que tenga Office, en donde puedas digitar. ¿Ya? Entonces se me hace. Pero si tienes, muy bien, agarras tu Word o tu WordPad o cualquier editor de texto que utilices, de repente Linux, ¿no? Ya muy bien, y digitas ahí las respuestas. ¿Ok? Digita las respuestas. Esta situación de la última parte, en los videos que les estoy compartiendo, los enlaces a los videos que les estoy compartiendo, son los videos que nos tratan de explicar de la manera más sencilla. Es muy abstracto, ¿ya? Y requiere el conocimiento de algunos contenidos adicionales, como son estructuras de lenguajes, ¿no? Semántica, sintaxis y todo eso. ¿Ya? Vamos a entender en esos videos la estructura gramatical que propone el autor Krzyzewski, ¿no? Y con esta estructura vamos a poder ubicar en las en las 5, que va desde la 0, 1, 2, 3, ¿no? 4, ¿no? 4 tipos de estructuras gramaticales. En cada una de ellas vamos a poder ubicar a un tipo específico de autómata. Teórico esto, ¿ya? Y con estos autómatas van a ir creciendo en complejidad hasta llegar pues a la máquina de Turing. ¿Ya? Más adelante, en la estructura, el curso que tenemos, vamos a aprender en un virtualizador, ¿no? Cómo crear, ¿no? Cómo identificar cuando un autómata es determinista y no determinista. En uno de los videos lo explica.
¿ya? Pero queda así en el vacío lo de determinista y no determinista. Para saber estos conceptos determinista y no determinista, tenemos que remolcarnos a los contenidos del curso de estadística que no nos lleva a ustedes, pero a grosso modo, ¿no? Entonces ahí explica más o menos lo que es determinista y no determinista. Hago una consulta, acá veo actividad en el chat. Profesor, disculpe, el examen final sí lo tenemos que dar a fecha, ¿verdad? El examen final se va a activar el día de mañana. A ver. ¿Dónde está? Profe, ¿cuándo podemos dar ese examen final, final ya del semestre o No, tenemos que el dar examen final del nivel? curso. Ustedes saben que por cada curso, una semana después, se activa su evaluación final. El examen final del curso, acá les voy a mostrar. El examen final del curso se activa mañana. Perdón, no puedo evitar esto. A las 00 horas, a la medianoche del día 6. Y va a concluir a las 00 horas del día 9. A ver si no entienden. Mañana se activa hasta el día 9. O sea, ¿cuántos días vamos a tener para rendir esta evaluación? 4 días. Pero no esperen pues que el último día, ¿no? Profe, el día 9 voy a dar. No. ¿Ya? Este examen versa de los contenidos que hemos encontrado acá, de las autoevaluaciones de la 1, 2 y 3. Tiene 60 minutos. ¿Ya? Y tienen ustedes 3 intentos. 20 preguntas. La mitad teóricas y la otra mitad práctica. Profe, en donde dices práctica es para hacer esto que hemos visto acá, ¿no? No. Van a notar que hay una pregunta sencilla ahí, por ejemplo, de la aplicación de esto, ¿no? Que acá hemos visto, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una operación de suma de una entrada con 1, de una entrada con 0? Y van a marcar ahí, ¿no? ¿Qué se obtiene? No es para nada complicado, ¿ya? Entonces, no olvidar que la evaluación de matemática aplicada a TI se activa hoy a las 00 horas, a la medianoche de hoy. Que no sería hoy, ¿no? Sería mañana ya. A la medianoche. Y se va a cerrar el día 9. Recomendaciones para este examen final. De repente ya les he dado, pero no está de más. Primero, si has dado tu primer intento y no has obtenido tu nota, una nota que te satisfaga, así en caliente, no intentes rendir ahí mismo y quemar tu segundo intento. ¿Ya? No lo hagas. ¿Por qué? Porque a veces con la cabeza caliente, o sea, medio molesto, así medio desubicado, puede ser que tropieces con la misma piedra. Entonces te recomiendo que reflexiones, pienses, a ver, ¿en qué puede ser que haya fallado? ¿No? Revises las preguntas, a ver, ¿no? Si es posible, captura las preguntas en un lado para que lo tengas y cheques, ¿no? Acá me he equivocado. Entonces al día siguiente, más tranquilo, más pausado, ¿no? Ya des tu segundo intento. Y la mayoría de los alumnos aprueban el segundo intento, si es que en caso en el primero hayan desaprobado o no hayan obtenido un puntaje que les satisfaga. De repente te has tenido 12 y tú dices, no, yo quiero un 20. Puede ser, ¿no? ¿Alguna otra duda? Les escucho. A ver, acá hay actividad en el chat. Ah, sí, hay una película de Código de la Máquina Enigma, sí, ¿no? de Alan Turing, ¿no? Pero lo pone más en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? el grupo que trabajo. No es la única película, hay varias, ¿eh? Hay una de los 70, no le he podido encontrar, creo que la han sacado de cartelera. ¿Ya? Preguntan sobre el foro. El foro, esto también lo pueden encontrar en la primera clase, ¿eh? En el foro tenemos que responder ahí mismo a unas preguntas. Profe, ¿cuáles son las preguntas? Aquí está.
Responde a las siguientes preguntas. Explica cómo utilizarías en tu vida profesional los sistemas binarios octal y hexadecimal. Optimización de expresiones booleanas. Las gramáticas y lenguajes formales. Eso está en los videos que les he compartido de los enlaces. O sea, esta participación en el foro casi es cualitativo, casi es netamente tu opinión, obviamente sustentada en lo que hemos visto en el curso. Acá participas y tienes tu nota de participación. ¿No? Acá mismo puedes escribirlo. Yo valoro mucho que ustedes por favor lo escriban acá, ¿ya? También pueden compartir un archivo, pero es un poquito que genera un poco de chamba al profe porque tengo que descargarlo y bueno, yo sé que en otras latitudes del país das un clic y ya está el archivo. Acá no, por acá no todavía, ¿ya? Así que un poquito de paciencia ahí. Y si no recuerdas la primera sesión, ¿no? Las otras actividades que hay que realizar son las autoevaluaciones. Las autoevaluaciones de los test. Y al final te voy a poner esta nota de participación. Que la mayoría tiene entre 14 y 18. Pero quienes tienen 14. Los que han presentado su actividad hasta el último. Los que casi nunca han ingresado a la sesión. Porque eso veo en el récord de asistencias. Ojo. Eso veo en el récord de asistencias. ¿Ya? Bien. ¿Algún otro detalle, otra consulta respecto a esto? Sí, profe, buenas noches. Tengo una consulta. Te escucho, En Alex. la tarde me llegó un anuncio acá en el Blackboard sobre un curso llamado CPA Programming Esencial y Cisco. Ese es el próximo curso con el cual vamos a llevar con usted, profe. A ver, pues vocalizar un poquito mejor. No, por la señal creo que no te entiendo. Debe ser C++. Sí, profe. No, en la tarde llegó un anuncio del Blackboard, anunciando de un curso nuevo que se llama CPA Programming Esencial y Cisco. ¿Es un curso que vamos a tocar con usted, profe? Si no me Sí, acá equivoco. está, miren. Eso te ha llegado. Sí, profe, es un Sí, anuncio, llegó. eso lo vamos a desarrollar en parte dentro de la plataforma y en parte también en el mismo Cisco NetAcad. Vamos a crear un curso, porque creo que todos ustedes ya tienen usuario de Cisco, ¿no? Vamos a crear acá el curso de programación Essential, o sea, lo básico en C++ o C++, como dicen algunos. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, profesor, el foro también lo podemos hacer hasta el 8, porque hoy día 20 técnicamente. Sí, lo podemos hacer hasta el día 9, ¿ya? Hasta el día 9. Sí, profesor. ¿Por qué les pido hasta el día 9? Porque el 9 se cierra la evaluación final. No puedo manipular ni el resultado ni las fechas de la fecha de la evaluación final. Y obviamente para ya comenzar a poner las notas y en la siguiente sesión del día 12 ya avisarles que ya está consolidado la nota de ese curso, que ingresen a chequear. ¿Ya? Ya van a tener el promedio. ¿Del semestre, profe? No, del semestre no, de ese curso. De ese curso. Porque en realidad nosotros no tenemos una nota semestral. En cada curso hay una nota final. ¿Ok? En cada curso hay una nota final. Quizás cuando ya lleguemos a las sesiones presenciales se vuelvan a activar los exámenes semestrales finales, ¿no? En donde al alumno se le evalúa de todos los cursos en un solo examen. No sé si usted no recuerda. Antes de la pandemia se hacía así. Y el examen era el mismo a nivel nacional. ¿Sí? O sea que el alumno de Trujillo, de Piura, de Arequipa, de Puno, de Cusco, de Quito rendía ese mismo día el mismo examen. Y medíamos ahí las capacidades. Bueno, eso en cuanto, pues, un poquito de historia.
¿Consultas hasta acá? Vamos a iniciar, que le he movido esto, la parte de física. Esos detalles que están consultando, si van con uniforme, su uniforme, ya se van a detallar, ya se van a detallar. Tranquilos, no se desesperen. Yo sé que ustedes tienen ganas de ir a la presencialidad. Ya, tranquilos. De conocer, de hacer nuevos amigos, ¿no? Ya vamos a ver. Bien, el curso de, de física aplicada a TI lo tenemos acá. ¿Ya? Igual, jóvenes, ojo, igual que como hemos ofertado para... A ver qué preguntan aquí. Veo bastante actividad en el chat. Un momento. Ah, bueno, dice que presenciales el alumno Morgan. Carlos dice que es de Yurimaguas. Bueno, acá somos de distintos locales y ciudades. Habemos compañeros de, creo que de Puno, de Arequipa, de Chico también, de... A ver, déjenme ver. Acá tenemos... Acá no sale. Sí, tenemos de Arequipa, de Puno, de Tacna, de Moquegua y de Loreto, ¿no? Entre Loreto en las ciudades de Iquitos y Yurimaguas. Obviamente no se van a poder conocer si van a la presencialidad, ¿no? No se van a conocer. No tengan por ser que no van, solamente van a conocer a los que son de su jurisprudencia, de su jurisdicción. Bien, corresponde hacer una presentación del curso de física. Atentas, atentos, ¿ya? ¿Qué es lo que se pide en el curso de física? Siempre yo presento esto, ¿ya? Para que después no digan, el profe nunca me ha dicho que hay que mandar esa tarea. No, atentas. Este curso de física ya está activo en su Blackboard. ¿Qué cosas nos van a calificar acá? ¿Cuáles son los criterios que nos permiten aprobar este curso? Aquí está. Son incluso menos que el de matemática, ¿no? Tenemos la participación, que es el 10%, que es una nota que nosotros los instructores bajo ciertos estándares ponemos. Tenemos un 30% que son las actividades entregables, un 20% que son las autoevaluaciones, que son 4 más los videos test. Y el debate, el foro que llaman ustedes, que es el 10%. Tal como hemos resumido en el curso de matemática en la primera sesión, esto suma solamente el 70%. Cuando ya se active el examen final de física, y les digo la fecha, ya más o menos cuándo va a ser. ¿Ver? No, no me dice mi correo eso. Bueno, ya les pasaré el dato. Cuando ya se active el examen final de física, esto tendrá pues tendrá un peso del 30%, igual que el de matemática. Y esto sí les puede espolear, ¿no? Un spoiler. Normalmente las evaluaciones finales contienen, ¿no? O versan, o tienen preguntas, o repiten preguntas de las autoevaluaciones. No es que se las inventan. De acá, de las autoevaluaciones, si son 4, sacarán 3 del primero, 3 del segundo, 3 del tercero, 2 del video test, 4 del video test, y es lo mismo. Se repiten, ¿ya? Se repiten. ¿Ya? Incluso, por ahí en la deep web, entre comillas, hay compañeros que se han pasado al lado oscuro de la informática y por ahí tienen foros donde ¿no? Los malévolos compañeros ya han compartido todas estas evaluaciones desarrolladas. Yo les sugiero,
legalmente no visitar esas webs. Bueno, Te va a seguir el FBI, bro. espero que me hayan Sí, entendido. Espero que me hayan entendido. Bueno, supongo que sí, no son informáticos, han entendido. Legalmente les puedo decir que no visiten, no visiten esas webs. Ahí van a encontrar las evaluaciones y los exámenes de todos los cursos de Senate. Hay malévolos compañeros que han publicado, malévolos estos, ¿no? Caray. Por eso, jóvenes, más que una evaluación, ¿ya? Porque en realidad nosotros evaluamos no para ponerles una nota de 0 a 20, sino para ir mejorando las distintas estrategias que nosotros vamos a tomar para su aprendizaje, ¿ya? Más que evaluar, más que evaluar el contenido, nosotros en Senati, incluso antes que el ministerio, hace 15 años, el Senati ya hablaba de evaluar competencias más que contenidos. No sirve de nada que un técnico sepa el contenido, sino que sepa aplicarlo para resolver problemas, desenvolverse en el campo laboral, ¿no? Entonces, por eso no tanto, mire, un 20, un 18, sí dice que el alumno ha tenido un 20, un 18, se ha preparado, de repente ha sido un alumno pícaro, ¿no? Que ha visitado estos lugares oscuros, ¿no? Pero más que eso, invertimos tiempo en la formación, ¿no? Bien, en este curso, en el curso de física, vamos a encontrar también materiales que justamente yo ya les he descargado. Permítame compartir los distintos materiales, ¿no?, que ustedes van a encontrar de relevancia ahí en el curso. Son archivos PDF, les estoy pasando al grupo y también acá en el chat del Teams. Ah, ahí está. No termina de cargar esto. Se ha puesto lento. Confirmen, por favor. Acá me sale el mensaje que ya se envió en nuestro grupo. Si lo tienen. Y también le acabo de enviar acá en el Teams. Son los archivos de PDF. ¿Ya? Lo tenemos. No, no lo tenemos. Caray. Hola, 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 ¿me escuchan? sí, profe. Se le escucha. Fuerte, le escuchamos bien, bro. Estamos hablando ahí con los compañeros. No, no, es que me ha salido el mensaje de red insuficiente. Y cuando sale eso, me da la sensación, me da la ansiedad de que de repente estoy solo en la sesión. No, no, o sea, pues, nadie me escucha. No, profe, no te siento solo, acá estoy contigo. Muy bien, caramba, ¿no? Aunque en realidad es que no estamos. A ver, por favor. Esos. Acá Senati, en parte del material de este curso, ha tenido a bien de compartirnos. Esto sí es ya un poquito más elaborado, ¿no? Y si ustedes han tenido el tiempo de revisarlo, nos habla de distintos componentes electrónicos, incluso utiliza ahí operaciones de matemática superior como son las integrales, derivadas, ¿no? Eh, bien, voy a tomar este material de referencia y voy a tratar de explicarlo pensando en el alumno que de repente no ha tenido la oportunidad en su momento de ver este tipo de matemática superior, ya que sí supuestamente se enseña en el colegio, lo que son, porque hay cálculo del IME en contenido de matemática en quinto, pero creo que nunca llegan, ¿ya? Vamos desde el inicio, vamos desde el inicio.
Cuando en física hemos desarrollado la estructura de la materia, los estados de la materia, ¿no? Habíamos visto que una de las estructuras que componen, ¿no? La materia en sí mismo, ¿no? Es el átomo, ¿cierto? Es el átomo. Permíteme compartir acá un gráfico. Ahí está. Obviamente esta es una forma errónea de representar la gráfica de un átomo, ¿no? Así no se la tomo. No es el átomo. Es una forma errónea, pero que en los colegios se tiende a ponerlos así porque, bueno, en realidad un átomo, la ubicación de la nube de electrones alrededor de un átomo corresponde más que todo a teoría a cálculo probabilístico, ¿no? Entonces hay una nube de probabilidades de que un átomo en las partes del electrón esté en una parte, ¿no? Pero bueno, nos ayuda para entender la idea, ¿no? Pero tengan en cuenta esto, ojo, tengan en cuenta esto. Un átomo, o desaprendamos esto, ¿no? Un átomo no tiene esta forma en realidad, ¿no? Hay varias estructuras atómicas, ¿no? O nubes. Acá les presento un mapa. Entonces, dependiendo del átomo que estudiemos, y de su estructura, de sus capas, recuerdan ustedes en el colegio en química, ¿no? P, Q, R, ¿sí? Y los estados de oxidación que eran completar los 8 electrones en la última capa, ¿no? Bueno, a algunos les suena, les suena esto a, ¿qué estás hablando, profe? Sí, que algunos ya no recordaba. Pero bueno, ahí están las estructuras, ¿no? Hay un videito por ahí en YouTube, en inglés. Creo que un grupo de compañeros lo compartió el semestre anterior acá en Iquitos. Pero bueno, voy a buscarlo, ¿eh? Que nos ayuden a entender esto ¿no? Pero para poder abstraerlo mejor, ya, pues nos ponen así, ¿no? Imagínense ustedes que en el colegio nos pongan esto, que parece una manzana medio comida, esto parece una flor, profe, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo así. Y el átomo pues tiene estructuras internas, fuera de él y dentro de él. El que nos interesa es este compañero, los electrones, ¿no? No nos interesa el neutrón, el protón, los electrones, ¿cierto? Los electrones. Y vamos a aprender un poquito más de leyes. No vamos a ser abogados, ¿no? Existe una ley que se llama ley de carga o ley de Coulomb, ¿no? Permítame les copio la fórmula. O también se llama ley de la atracción, ¿no? Que nos dice que una partícula puede estar eléctricamente cargada, ¿no? De cargas positivas o cargas negativas. Y se da la famosa ley de Coulomb o ley de la atracción, ¿no? Que cuando tenemos dos cargas separadas esta por una distancia, ¿no? Bueno, no les voy a meter el rollo matemático, ¿no? Que es directamente proporcional. Les copio la fórmula. Recuerden, acá está. Esta es la ley de Coulomb, ¿no? Que la atracción entre estas cargas se puede calcular o se puede teorizar con la fórmula de la ley de Coulomb, ¿ya? Ley de Coulomb, ¿no? Acá les pongo otra imagen. Ojo, estoy haciendo todo un preámbulo para poder entender lo que nos propone el material, ¿no? El material va de frente, ¿no? De hachazo. Malvados. Bueno, la ley de Coulomb nos dice que efectivamente las cargas, ¿no?
ejercen entre ellos una atracción o se repelen, una repulsión. Y que esto se puede calcular mediante una fórmula que es igual a la constante K, ¿no? La constante K. Miren, en el universo hay muchas constantes físicas. Por ejemplo, la constante de la velocidad de la luz, la constante de Planck, una serie de cosas. Esta es otra constante. ¿Ok? Esta es otra constante. Y estas cargas, pues, cuando existe una ley de signos, ¿no? Donde nos dice que cargas del mismo signo se repelen, ¿no? Se repelen. Pero cargas de signos distintos se atraen, ¿no? Se atraen. Y no es podemos ver este fenómeno en los imanes. No sé si ustedes alguna vez han tenido a la mano un imán, ¿no? Sí, profe. Y cuando a veces se secciona o se parte ese imán, ya las partes que se han seccionado ya no ya no vuelven Yo la segunda, no vuelven a unirse, la ¿verdad? segunda. No vuelven a unirse, se repelen, Sí. ¿no? No sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de hacer el experimento de flotar, inflar un globo, ¿no? Y así inflado, rozar el globo en el cabello, sobre todo en las damas, porque tienen abundante cabello, ¿no? Y ese rozamiento genera un desequilibrio, así como escuchan, ¿no? Ese rozamiento genera un desequilibrio, en el cual el globo se comienza a cargar eléctricamente de cargas negativas, ¿sí? De cargas negativas. Inicialmente el globo, voy a poner un gráfico acá. Ustedes saben pues que la naturaleza siempre tiende a querer estar en equilibrio. Esto prueba por qué lo frío se entibia y lo caliente se enfría, por ejemplo, ¿no? O cuando tenemos un vaso con agua, lo sacudimos como que se generan ahí unas olas y al final eso va adquiriendo un equilibrio. El equilibrio está presente en toda la naturaleza. Entonces un cuerpo siempre quiere tener la misma cantidad de cargas positivas y cargas negativas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros rozamos nuestro cabello con un globo inflado, lo que estamos haciendo es cargar eléctricamente, ¿no? De cargas negativas, ¿sí? De cargas negativas. Entonces, ¿qué efecto tiene eso? Cuando nosotros acercaríamos el globo por ejemplo, a una tira de papel, lo que se conoce como papel pica pica o papel para piñatas, ¿no? Van a experimentar físicamente y realmente esta ley de la atracción, ¿sí? Profe, ¿cómo así? Claro, como la naturaleza quiere estar en equilibrio, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el globo? Como el globo está eléctricamente cargado negativamente, entonces, ¿qué va a hacer? Va a comenzar a quitarle cargas positivas a lo que esté a su alrededor. Por ejemplo, si tiene unas picas de papel, ¿no? Le va a tratar de quitar a esos recortes de papel cargas positivas para estar en equilibrio. Y esa fuerza con la cual está atrayendo esas cargas es tan fuerte que en realidad se levanta la masa y el peso del papel y se impregna dentro del globo, o sea, se pega el globo, se pega el globo. El mismo experimento involuntariamente que nos compartió el compañero cuando estaba andando en moto. Acá fue. No fue acá, ¿no? Sí, profe, sí, de mí.
Ah, la experiencia. está el compañero, ¿no? El compañero Alex. Obviamente acá en parte de la Amazonía se tiende a manejar motocicleta. Como el clima es templado, normalmente pues estás manejando en polos cortos, ¿no? Y ese roce del aire con la piel genera pues de que nuestra piel se cargue eléctricamente de cargas negativas y que querramos estar en equilibrio. El cuerpo, ¿no? Quiere estar en equilibrio, no es que tú. Entonces, cuando a veces tocas un material, te descargas ahí. A veces es tan grande el chispazo o la carga que sale una especie de chispa, ¿no? Esa chispa es peligrosa cuando nosotros intentaríamos, por ejemplo, acercarnos a un servicentro, ¿no? A un grifo que llaman, para cargar combustible. Y si es informal, no va a tener una puesta a tierra y va a generar una chispa y adiós. Ahí vamos a contar el chiste a San Pedro. Si nosotros acercamos este globo así cargado eléctricamente a una caída de agua, ahí ustedes van a notar un experimento que el agua repele. Repele. Profe, ¿por qué no debería traerse? Ah, como el agua también en el grifo está en constante movimiento, hay rozamiento también, lo que en física de fluidos se llama, es un flujo turbulento, así se llama, flujo turbulento, o sea, hay roces. Obviamente el agua también, cierta parte del agua se carga de cargas negativas, entonces negativo acá y negativo acá, ¿qué va a pasar? Se repelen. Entonces el agua, cuando usted acerca el globo cargado acá al agua, acá va a hacer una especie de curva el agua, va a curvar, va a repeler. Si tienen un globo, después de la sesión les invito a hacer ese experimento en la casa, ¿no? Si no lo tienen tranquilos, no lo hagan, ¿ya? Es un ejemplo de cómo la naturaleza quiere seguir estando en equilibrio, ¿no? Y eso también explica, por ejemplo, los fenómenos de los rayos, o las caídas de los rayos, ¿no? Eh, a pesar de lo que nos dice nuestro sentido común, ¿ok? Es un cuerpo cargado eléctricamente con cargas negativas, el que le quita, el que le quita cargas a un cuerpo, le quita cargas positivas, ¿no? Porque nuestro sentido común nos dice, ¿no? Nuestro sentido común nos dice, mire, si acá tengo positivo, acá tengo negativo, ellos van a ganar, ellos les van a quitar. No, al contrario, pasa lo contrario, ¿ya? Lo contrario que ocurre. Son las cargas negativas las que atraen, ¿no? Estas cargas. Y, ojo a esto, ¿ah? Ojo a esto. Cuando un cuerpo está cargado, sí, con electrones, así cargas negativas, ya lo podemos ver. A veces esa descarga, esa puesta en equilibrio, genera pues lo que conocemos como los rayos, ¿no? Los relámpagos, los truenos. Y se explica claramente porque las nubes, ahí arriba, constantemente están rozando entre ellas, y no solamente eso, también rozan con la atmósfera de la Tierra, que es aire, ¿no? Si las nubes son lo suficientemente bajas, se descargan en la Tierra, ahí donde decimos caída de rayo, ¿no? Pero si son muy altas, se descargan entre ellas, o sea, entre nubes que están a distintas alturas. Ahí donde vemos pues los relámpagos. Bueno, en latitudes como en la selva, en partes de la sierra, ¿eh? ¿Ya? Se ven estos fenómenos, los rayos. Incluso tienen son peligrosos al año, matan cierta cantidad de personas, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Y por qué hacemos todo este preámbulo? Porque una aplicación de la ley de Coulomb, ¿no? Que se estudia en lo que se conoce como la electroestática, donde por lo general vemos esta fórmula, ¿no? En electrostática, que son flujos de corrientes, ¿no? O descargas de corrientes de cargas que están en reposo, ¿no? ¿Cómo profe carga de reposo? O sea, en un mismo cuerpo tenemos cargas en equilibrio. Al momento de experimentar rozamiento,
bueno, se cargan eléctricamente, ¿no? Entonces ya no están en equilibrio, ¿correcto? Y esto nos ayuda a estudiar, o la continuación de esto, la electrodinámica. Acá estudiamos en la electrodinámica, ¿no? Cargas en movimiento, ¿sí? Cargas en movimiento. Y en la electrodinámica también se dan algunas leyes, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, la famosa ley de Ohm. Los que utilizan perfume saben de que hay un perfume con ese nombre, ¿no? Ley de Ohm. Sí, profe, ¿por qué le han puesto ese nombre, profe? Marquetero, ¿Sabe? pues, ¿no? Claro, marquetero. Un hombre eléctrico. Sí, no, profe. Y resumiendo, ¿no? Aquí está, en esta imagen podemos ver las fórmulas de la ley de Ohm. Esta, ¿no? Esta de acá. Esta fórmula de acá es una extensión de la ley de Coulomb, donde sabemos que la intensidad de la corriente eléctrica se mide entre la cantidad de carga que pasan por cada unidad de tiempo por un medio conductor. Los mejores cables, medios conductores son los metales. No es el perfecto, porque cada uno de los medios conductores generan pérdidas, ¿no? El principio de entropía del universo nos hace entender, ¿no? Y también las leyes de la termodinámica, que siempre hay pérdidas. Eso explica por qué no hay una máquina infinita de movimiento, ¿no? Esta es la fórmula de la ley de Ohm, donde la resistencia que genera, ¿no?, al movimiento o al flujo de electrones se calcula por la diferencial de potencial, o también llamada volts, entre la intensidad de corriente, ¿correcto? La resistencia también es igual a la constante P multiplicado por una fracción que es la longitud transversal del cable conductor dividido entre su área, porque acá estamos mareándonos. Se supone en teoría que un cable conductor, ¿no?, tiene una extensión esférica, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la longitud L, ¿no? Y acá tenemos un área. Una extensión de la ley de Ohm son los distintos circuitos que nosotros podemos formar, ¿no? Y para eso, clásicamente se utiliza la representación de una resistencia. Es la representación simbólica de una resistencia. Entonces, vamos a tener circuitos en serie, acá está, y circuitos en paralelo, ¿no? Ahí nos está mostrando cuál es la forma matemática de conseguir la resultante de dos o más circuitos en serie y la resultante de dos resistencias en paralelo. Tengan en cuenta esto. Las resistencias en serie tienden a aumentar. En cambio, cuando se ponga resistencias en paralelo, el resultado final es mucho menor que la suma de ambos. Eso explica por qué a veces algunos DJ o aficionados DJ, por ejemplo, ¿no?, se consiguen sus parlantes pasivos estos, ¿no?, y le ponen ahí a sus equipos, ¿no?, y terminan quemando sus equipos. ¿Por qué? Porque no han visto la impedancia o resistencia de sus amplificadores, ¿no?, que normalmente son 4 ohm, 6 ohm, 8, no, 4, 2, 4, 6, 8, hasta de 16 es visto, ¿no? Entonces hay que tener mínimamente en cuenta esos conocimientos, como si quieres adicionar unos parlantes a tu amplificador, ¿no?, si aguanta la resistencia. Mínimamente. Si no conoces eso, puedes terminar quemando el componente, el transistor dentro de tu amplificador, ¿no? Muy bien.
Ahí están los circuitos en serie, en paralelo. Y además sabíamos nosotros, en la sesión, en una sesión, que había visto esto, que un circuito en serie ingresa una intensidad total. Y en cada punto, ¿no?, hay una intensidad, ¿no? Y habíamos dicho que en un circuito en serie, estas intensidades son las mismas, ¿no? O sea que la intensidad total es la misma en cada uno de los puntos donde se está consumiendo la corriente. En un circuito en serie también entra un voltaje total y en cada punto se consume un voltaje, ¿no? Acá el voltaje total es igual a la suma algebraica del consumo de cada voltaje, ¿no? Por eso en las instalaciones domésticas no se recomienda, por ejemplo, hacer instalaciones en serie para que son tomacorrientes, ¿no? No tiene sentido, porque ahí lo que se quiere es garantizar el mismo voltaje. Garantizar el mismo voltaje. En un circuito en paralelo, en cambio, ¿no?, entra también una intensidad total e ingresa un voltaje total al circuito. Pero acá cambia, ¿no? En cada uno de los puntos hay un consumo, ¿cierto? Pero la intensidad es la suma del consumo en cada punto. En cada uno de los circuitos hay un voltaje también, pero acá el voltaje total es el mismo. Este es el que se recomienda en las instalaciones domésticas, ¿no? Los tomacorrientes, por ejemplo, que están en tu casa, seguramente están instaladas todas, ¿no?, en circuitos en paralelo. Obviamente, pues que los electricistas tienen pues cierta forma de, de unir estos circuitos, ¿no?, de la manera más simple posible que minimice el uso de cables, ¿no? Porque ustedes saben que el costo de una instalación eléctrica en la casa domiciliario es, aparte de la mano de obra, es la inversión en cables de calidad, ¿no? Entonces, pues los metales son los mejores conductores de la electricidad. No es el más perfecto, no es el perfecto. En física no existen cálculos perfectos, hay aproximados. Los metales tienden a generar menos resistencia, ¿ya? Porque, por ejemplo, el agua con sal también es conductor de la electricidad. Por eso es que algunos en estos países donde hay invierno, hay un porcentaje de personas que mueren electrocutadas, ¿no? Porque en su bañera ponen una especie de sales minerales, ¿no? Y ponen agua caliente y se echan ahí. Y a veces están viendo están escuchando su radio, a veces cae la radio ahí, o no sé, algunas cosas, ¿no? Obviamente el agua salada es un conductor de electricidad, ¿no? Y termina electrocutándose, ¿no? Un conocimiento general. A una persona, en realidad lo que nos mata no es el voltaje, es el amperaje, ¿ya? O sea, nos mata la cantidad de corriente que ha fluido por nuestro cuerpo. El voltaje es volt y es ampere. Aunque nosotros castellanizamos, decimos voltios, amperios, ¿no? Pero en realidad debe ser volts y ampere, ¿no? Tenga en cuenta eso, en una descarga que tú tengas de repente, Dios no quiera, en tu casa o en un lugar, lo que te va a matar es el amperaje, ¿no? No el voltaje. Por ejemplo, ustedes han visto los testers de defensa personal, ¿no? O las pistolas eléctricas. Esto lo que hacen es almacenar dentro de él, ¿no?, unas baterías, ¿no? Hay unas baterías, como las baterías de celular, ¿no?, que almacenan una gran cantidad de energía en sus celdas. ¿Y qué hace esto? Durante unos milisegundos hacen circular por ese haz unos 10.000 volts.
Incluso hay otros de 50.000 volts. Pero el amperaje es mínimo, ¿no? Es microamperios, ¿no? Solamente el cuerpo, como también se mueve por impulsos eléctricos, el cerebro, al recibir un shock de estos, hace que los músculos del cuerpo pues queden prácticamente inmóviles, ¿no? Y esa es la función, inmovilizar, ¿no? Al sospechoso, al delincuente, o al que sea de repente que te esté queriendo agredir, ¿no? Salvo que tengas pues un bypass en el corazón, no es, hay una mínima posibilidad de que de repente te mate, ¿no? Cuando tengas alguna enfermedad cardiovascular coronaria que no ha sido detectada, y esto pues también desencadenando en un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Donde, bueno, una serie de cosas y te pueda matar, pero es mínima. Son armas no letales, ¿no? Y si ustedes han visto acá en las ciudades, en los postes de corriente de alta tensión, ¿no? Eh, en esos postes, en esos cables altos, altísimos, esas torres, se transmite electricidad a muy alto voltaje, 10.000 volts, 10.000 volts, pero con una baja corriente. ¿Por qué? Para que pueda viajar grandes distancias, ¿ya? Grandes distancias, kilómetros. Y cuando llega ya a la casa, ¿no? Cuando llega a la casa, este, esta corriente pasa por un transformador en donde se reduce el voltaje a 220 que se utiliza acá en el Perú, ¿no? Y para uso doméstico, ¿no? Por eso es que a veces por la carretera, tú pasas por las carreteras y ves pueblitos, por lo menos acá en la Amazonía, pueblitos que pasa por ahí el cable tendido eléctrico de alta tensión, pero no tienen fluido eléctrico, ¿no? Porque precisamente poner una mini central, o sea, esos transformadores, tiene un costo, ¿no? Y a veces el pueblo no puede generar, solventar el costo, los municipios tienen que hacerlo, bueno, y demora, ¿no? Demora. Muy bien. Si les da curiosidad, uno de los mejores, como les decía, los mejores que pueden transmitir electricidad son los metales, entre ellos el cobre, el aluminio, aleaciones como el bronce, el acero, ¿no? Metales como el oro, el platino, son metales que transmiten o conducen la electricidad, se llaman superconductores, ¿no? O mejores conductores. Los superconductores todavía están en fase de investigación, ¿ya? Hay unos cerámicos que les congelan a casi llegar a la temperatura del cero absoluto, ¿no? Y cuando hacen circular corriente a través de él, no hay pérdida, no hay pérdida. O sea, si de un punto a otro punto llevan 10.000 volts, al otro punto llega la misma carga, la misma carga. Todavía está en fase de experimentación. Eh, Lleva ya casi 10 años en eso. No sé hasta qué punto sería práctico utilizarlo, ¿no? Bien, entonces ahí hemos hecho un resumen, un preámbulo, ¿no? Antes de ingresar netamente al tema. ¿Alguna consulta aquí? No, profesor. Muy bien. Ninguna problema. Todo está claro. Nosotros, Ninguna. aquí el material ya le toma por sentado de que ustedes ya conocen, por ejemplo, los componentes electrónicos, ¿no? Hay componentes electrónicos. A estos componentes electrónicos, o sea, por donde va a circular la corriente eléctrica, ¿no? Tienen una subdivisión, perdón, tienen una subdivisión, ¿no? Hay componentes electrónicos que se le conoce como activos y hay componentes electrónicos que se conoce como pasivos.
Vamos a ver cuáles son los considerados activos y cuáles son los pasivos. Acá no ayuda nada. Permítame compartir esa otra imagen. Que esté en nuestro idioma. Caray. Un ratito, ya el internet no me está ayudando, ¿ya? Ahí está. Acá modo gráfico. Algunos componentes electrónicos pasivos y activos. Cada uno de estos componentes electrónicos tiene su representación gráfica o simbólica, ¿ya? Hay formas de representarlos gráficamente, ¿no? Acá tenemos otro y de repente acá se nota mejor. Tenemos los componentes activos, son capaces de proporcionar energía a un circuito, modificar la corriente de un circuito modificar la corriente que pasa sobre él. Esos son los componentes activos. Ahí tenemos los circuitos integrados, los transistores, los diodos, ¿no? Ahí pone el LED, pero el LED en realidad también es otro componente electrónico activo. Y los pasivos son aquellos que dejan circular la corriente sobre él ejerciendo una resistencia, nada más. Esa es su función, ¿no? Resistirse al flujo de la corriente que va a pasar sobre ellos. Resistirse hasta llegar a cero o hasta un número controlado, ¿no? Ahí tenemos la resistencia, es un inductor, un capacitor o condensador, un transformador, el clásico interruptor que tenemos en casa es un componente pasivo, ¿no? Un termistor, ¿no? Acá también faltaba, por ejemplo, la resistencia variable, ¿no? Un potenciómetro también, clásico en los talleres, en los laboratorios que se tienen, trabajar con los potenciómetros, que es una resistencia variable, ¿no? Y, a ver, dentro de los circuitos electrónicos, también hay una forma de dividirlos, aparte de activos y pasivos, de la siguiente forma. Hay componentes electrónicos que se considerarán de entrada, como son ahí el potenciómetro, ¿no? Una resistencia variable de luz, ¿no? O también llamada fotorresistencia, un termistor, ¿no? Un interruptor, ahí también podemos poner un pulsador, ¿no? Se consideran componentes electrónicos de entrada. Por ahí van a entrar la corriente a algún circuito, ¿ya? Tenemos también componentes electrónicos que se consideran de control. El transistor es uno de ellos, ¿no? Y combinando una serie de transistores podemos formar los circuitos integrados. Los circuitos integrados no son otra cosa más que dentro de él compuertas lógicas, ¿no? O conjuntos de transistores. Y tenemos también los componentes electrónicos llamados de salida, o sea que van a efectuar algo por donde se va a ver un resultado de todo el circuito, ¿no? Ahí están los bombillos o focos o lámparas, los motores, ¿no? También los servomotores, ¿no? Los zumbadores, que son los que ejercen sonidos, ¿no?
los diodos LED, ¿no? Que se consideran de, no olviden, de salida. Hay otros más, ¿ya? Hay otros más. A ver. Y lo bueno que aquí vamos a complementar, les voy a dar un extra. Por favor, en el transcurso de la semana, ¿ya? Créense ustedes un usuario acá en la página Tinkercad. No forma parte esto del curso, ni voy a sacar una nota de acá, así como en Cisco, ¿ya? Lo que sí, en Tinkercad, como les he explicado en las clases anteriores, es un lugar donde nosotros podemos crear nuestra cuenta y donde podemos crear y virtualizar circuitos, ¿ya? En el transcurso de entre hoy y mañana, para el jueves, por favor, si nos podemos crear una cuenta acá, ¿ya? Para poder experimentar virtualmente con los distintos componentes que estamos viendo acá, ¿ya? Antes de ir al que nos propone acá, ¿no? Capacitancia, ¿no? O sea, condensadores electrolíticos de cerámica, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? ¿No? ¿Qué significa eso, profe? Integrales, ¿no? Derivadas, circuitos en paralelo, circuitos mixtos de capacitores. Antes de llegar a eso, hay que entender un poquito de esto. Un poquito de electrónica básica. No vamos a ser electrónicos tampoco, ¿no? Un poquito de ello. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? ¿Qué tenemos que hacer entonces entre hoy y mañana? Creen su cuenta en Tinkercad. Les copio la dirección. Con Gmail a la cuenta del Cenopi, profesor. Ahí está. Indistintamente, ustedes pueden crear su usuario y contraseña con el correo que desean. ¿Ya? Yo, por ejemplo, le he creado con mi correo personal. Porque no, esta plataforma no forma parte de, de la currícula, como si, por ejemplo, Cisco, NetAcad. Pero la coyuntura nos permite virtualizar circuitos en él, ¿no? O sea, acá lo estamos viendo en imágenes y en ese simulador nos permite manipular y ver su funcionamiento, ¿no? Muy bien.